principio del cuatrimestre venimos insistiendo y viendo la diferencia entre variables categóricas y cuantitativas. Obviamente los procedimientos estadísticos son distintos cuando se trata de una o de otra. Y después puede haber otros temas, como puede ser análisis en distribuciones que no son la distribución original, o alguna cuestión en los gráficos saturados, gráficos que tienen problemas en los ejes o de distinto tipo, tasas que son distintas o que tienen algún problema de procesamiento atrás, errores en la detección de la no respuesta, ¿sí? Así que no sé qué grupo quiere arrancar y podemos ir viendo. A nosotros nos marcó esto justo que estaba diciendo, lo de las variables categóricas de las cuantitativas, en el punto creo que del modelo, el 4. Nosotros entendemos la diferencia, nada más que no terminamos de llegar bien de entender cuál era el trato diferente que había que darles, porque bueno, nos marcó eso. Mirá, dependiendo del algoritmo, hay algoritmos que requieren que las variables categóricas ingresen como variables de tipo dummies. Ah, en eso, ok. O ingresarlas como textos. Algunas las ingresas como texto y listo, y funcionan, ¿sí? Sí, sí, sí. Después, algunos grupos se ve que tenían mal la parte de análisis de los modelos y les daban o excesivamente altos o laburaron poco y les daban excesivamente bajos, y en ese caso les dije, fíjense de mejorarlo un poco más. El modelo les debería dar entre 0,2 y 0,4, el R cuadrado, si utilizan regresión lineal, ¿sí? Si les da más que eso es raro. Si les da menos, es que también pueden hacer Falta un pequeño ajustar. esfuerzo más, sí. Ok. Sí, a nosotros al principio utilizamos uno que nos daba 0, casi 0,1, algo así, era bastante bajo. Y bueno, tratamos de buscar otro modelo y subió a 0,1 y pico, pero bueno, se nos pasó eso de darle ese trato distintivo entre lo categórico, las variables categóricas y las cuantitativas. Ustedes también usaron la correlación. El grupo de ustedes puede ser, hicieron un análisis de correlación con algo que les marqué que no. A ver, no recuerdo ahora, pero hacían una correlación entre las tasas. O sea, no es que esté mal ni que esté bien, pero me pareció que no iba a ningún lado ese análisis. Profe, perdón, interrumpo un toque. Estoy con Matías en el trabajo. La corrección decía, es rara la utilización de la correlación como la usaron ustedes. Y Porque, después nombra lo del R2 que quedó abajo. sí, si no me equivoco, usaron la correlación para medir tasas o correlación entre aglomerados. Cosa que, a ver, no tiene mucha lógica, porque tranquilamente en un aglomerado puede caer la desocupación y en otro crecer, sencillamente porque son matrices productivas distintas, no sé. Supongamos que el ajuste está enfocado en el Estado y crece el sector petrolero. Es lógico que en Neuquén la desocupación baje y es lógico que en un aglomerado del norte del país, no sé, La Rioja, Formosa, donde solo tenés desarrollo o empresas del Estado, donde tenés muy poca industria o incluso muy poco sector primario, la desocupación aumente. Por eso les marqué eso también. Lo más grave es lo del modelo y las variables. Lo otro, no sé, yo pondría otra cosa, ¿sí? Bien, ok. ¿Se entiende? Sí, yo por lo menos lo que anoté me quedó claro. Como no Bien. había mucho texto en la corrección, por eso me quedó esa duda. Pero bueno, No en le lo metí, que... no le metí mucho texto porque la idea era desarrollar un poco más y porque estuve hasta ayer a última hora corrigiendo. Entonces la verdad que no tenía tiempo como para desarrollar, porque imagínense, son 4 ediciones distintas, serán un montón de trabajos. Y hoy a la mañana arranqué también con las correcciones más personalmente. Mi idea era desarrollar un poco más personalmente, la idea original era esa. Como tienen el parcial presencial de legislación, bueno, no se puede hacer eso mucho. De hecho, los cuatrimestres pasados lo que hice fue que el mejor trabajo presente, así hay una guía más o menos de por dónde ir para aquellos trabajos que quizá no estuvieron tan sólidos, ¿sí? Pero bueno, este cuatrimestre me traté de adaptar a la situación de ustedes, ¿sí?
Dijo que el tema de las correlaciones, ¿en dónde estaba el problema, profe? En que no tiene mucho sentido, por plantearlo de alguna manera. O sea, no le encontré, o sea, hacia dónde va. Profe, O sea, ¿puedo compartir y lo vemos así sí. como en tiempo real? Ahí va. Ustedes correlacionaron tasas, si yo no me equivoco, y tengo mal anotado. Sí, creo que sí. Sí. Bueno. A ver. Ahí se ve. Sí. Bien. Para que no me acuerdo dónde estaba esto. Bueno, eso está bien. Si no me equivoco, lo de ingresos. Hasta ahí va bien el trabajo. Está bueno, de hecho. En la parte del modelo. Sí, lo más grave es la parte del modelo porque es algo, o sea, es un concepto de regularización de la materia. Creo que ahí, perdón, estaba ahí arriba lo de la Acá después correlación. tienen otro error que quizás no se los marqué, pero fíjense que la tabla les tapa el texto. Sí. Bueno, Vale. se me pasó de largo eso, pero justo que lo vi, ahí saltó. Sí. Creo que estaba antes lo de la correlación. Sí, está antes. Yo no sé si no es el subió un cuadro que poquito. movieron. A ver. No, creo que está un poquito más arriba. A ver. Más arriba acá. Creo, a ver. Tasa de empleo. No, entonces ya lo pasamos. No. Lo vi recién. Yo creo que es el mapa de calor que está abajo, ¿o no es el mapa de calor? Eso es de... No. Correlación, esto es análisis multivariado, sí, acá. Que igual está raro esto. No, pero arriba creo que había visto uno de correlación que decía. A ver. Correlación. Ahí no dice. No, conclusión decía, perdón. No, dice Hay la análisis de de correlación de tasa de actividad de Jujuy. Bueno, o sea, está bien, yo qué sé. O sea, acá la conclusión sería que en Jujuy y Ushuaia hay una relación entre tasa de actividad y tasa de empleo. Es rara porque la verdad que Jujuy y Ushuaia no. Y Ushuaia está muy industrializado, de hecho es una Claro, sí, es la que queríamos. clave. Yo lo que les quería marcar es que no sé, o sea, no sé si aporta mucho porque desde el punto de vista del fenómeno que están analizando me dio la impresión de que es algo que no aporta mucho. ¿Está bien utilizada la correlación? Sí, está bien utilizada, no es que está mal utilizar correlación ahí, pero desde el punto de vista del dominio, de lo que se llama en programación, si se quiere, la lógica del negocio, me pareció que era algo un poco extravagante, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, o sea, no es que esté mal, pero es un poco extravagante. Después sí, lo de usar variables categóricas como cuantitativas está mal. Sí, eso bajá y mostrale. Está la parte del modelo. Ahí. Bueno, fíjense que Kato Cup tiene un solo coeficiente. Eso es un error que tuvieron muchos. Y Kato Cup es una variable categórica, no es ni siquiera ordinal, porque no es que hay un orden entre asalariados, cuentapropistas y patrones, ¿sí? Son 3 categorías distintas. De hecho, por las propias características de la EPH, en la mayor parte del periodo, un asalariado con un rol de dirección puede tener un ingreso muy cercano a un patrón, ¿sí? Sí. Entonces, el que tiende a ganar menos es el cuentapropista, que es el 2 y es el que está en el medio. Entonces nunca van a encontrar correlación lineal ahí, ¿sí? Sí. Y cuando ustedes utilizan un coeficiente, lo que están tendiendo a generar es una pendiente, un valor que crece linealmente. Sí. Si es 1 vale 1, si es 2 vale el doble y si 3 vale el triple. ¿Sí? Acá en el Kato Cup no tiene sentido. PP04BCOD y DCOD menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son categorías de ocupaciones o de rama de actividad en las que trabajan las personas. O sea, no es que hay un sentido que 0 es menos que el 10. No, es completamente distinto. El 0 probablemente es alguien que trabaja en el Estado, el 10 es alguien que trabaja en, no sé, en el sector petrolero. Y en el medio tenés mezclada gente, no sé, en estos códigos, por ejemplo, hay casos en los que tenés juntos al que maneja un avión con el que maneja un colectivo. ¿Sí? Creo que en la clase anterior lo había mencionado. Sí, eso me acuerdo que había tirado esos tips. Nada más que a la hora de hacer el modelo era como que no sabían dónde aplicarlo. Nosotros usamos R, yo se los había mostrado en R esto,
y les había Sí. explicado con la variable del motor por un lado y por el otro lado, no me acuerdo cuál era la otra variable, del tipo de transmisión, les había dicho, acá el 0 y 1 está mal, acá hay que definir is factor, si usan Sí. R, tienen que utilizar el... ay, no me sale la palabra. El parseo, tienen que parsearlo de número a factor, para que el algoritmo interprete que estamos pasándole una variable cualitativa u ordinal, ¿sí? Bien. Ok. Nivel ED, el problema es que en algunos grupos eso lo corrigieron, en otros no. El 7 es sin instrucción, entonces no se puede asumir así como viene dada como una variable ordinal. Vos tenés un orden del 1 al 6, pero el 7 te rompe el orden, y el 9 si lo utilizás también, que el 9 es no respuesta. Sí, sí, sí. Bueno, ese es el error grave que tienen, que ese es un error grave. Si el principal motivo por el que les dije que corrijan es por esto. Después lo Ahí va. demás son detalles, ¿sí? Dale, dale. Y en Listo, sí, a general, veces no habíamos entendido bien la corrección porque bueno, justamente eso es lo que queríamos entender. Joya, entonces, buenísimo. bueno, si usan R, ya les digo, usen a factor. Y en Sí. Python, depende del algoritmo que usen, algunos tienen que generar variables dummies y otros entran como variables de tipo texto. Ok. ¿Bien? Ok. Bueno, Gracias, profe. Bien. esto supongo que sirve para la mayoría porque este es un error muy común que tiene la mayoría de los que están acá, ¿sí? Sí, Alex. Bien. ¿Comparto, profe? Sí. Sí, comparto. Alex, puede ser, a ver, Salazar Durán, no te tengo, Durán. Profe, perdón que interrumpa un segundo. Sí. Yo tengo que dar el recuperatorio del primer parcial. No sé si todavía tengo chance de promoción o no. Sí, tenés chance. Si aprobaste esto, si tenés un 6 en estos, sí, si no, no. ¿Y cuándo sería el recuperatorio? Semana que viene, examen oral, mismos contenidos que en el primer parcial. Ok, gracias, profe. De nada. Fadón López, Salazar Durán. Estoy viendo otra división. A ver. Ah, ok. Son los que se conectaron de la mañana. Sí. Les jode si los dejo para el final porque supongo que acá hay varios que se tienen que ir corriendo a hacer el parcial. No, tranquila. Legislación. Esperamos. Esperamos. Bien. Bueno, Jurgens. Hola, profe, sí. Ahí comparte mi compañero y para ver más o menos los errores que teníamos. Igual más o menos leí el comentario y entendí que era por un tema de los gráficos, ¿puede ser? Que lo tengo, a ver. Sí, Renzo, el que ya promocionó la materia puede ir tranquilo, ¿sí? Suerte, que les vaya bien en el examen de legislación. Según lo que entendí, estaba bien, digamos, el punto del modelado. O sea, A ver, pará, porque sí. estaba viendo otro. Perdón, sí. Jurgens. Sí. A ver. Yo la duda que tenía con ustedes es nivel educativo, si la trabajaron como ordinal o cómo trabajaron nivel educativo. Sí. En general les marqué cosas que estaban bien. En los gráficos, Sí, que eran gráficos un poco, claro, me di cuenta después que los únicos muy como trabajados de análisis serían los últimos. Entiendo que el punto 4 estaba bien, más que nos dio entre 0,2 y 0,4 el R cuadrado. no, pero les marqué que el análisis lo hacen sobre el logaritmo del ingreso. Sí. Fíjense de mejorar eso. O sea, el análisis del R cuadrado no se tiene que hacer sobre el logaritmo, porque así como ustedes imagínense que se hace la transformación para que el algoritmo funcione mejor, para que la regresión funcione mejor. Y así como te funciona mejor la regresión, también sucede que cuando vos haces el análisis del R cuadrado, de la diferencia de los residuos, también funciona mejor que en la variable original, ¿sí? Por cómo se distribuyen los valores extremos y por cómo afecta la distribución. Al normalizarse la distribución, lo que hace el logaritmo es que normaliza la distribución. La hace más parecida a una campana de Gauss. Entonces los valores extremos pierden influencia en el cálculo de los errores. Entonces, como el objetivo que tenemos nosotros es analizar en este caso, que en general eso no me lo preguntaron,
Quizás para el cuatrimestre que viene deba agregarlo a las PPTs o explicitarlo un poco más. Pero como el objetivo es analizar la distribución del ingreso, a nosotros no nos interesa el logaritmo del ingreso, porque nadie cobra en el logaritmo. Nosotros no cobramos pesos, ¿sí? Entonces la idea es hacer el análisis del rendimiento del modelo, pero en pesos, en la distribución original, ¿sí? Claro, no tomar mucho los extremos o involucrarlos más en el análisis sería. La forma de involucrar los extremos es hacer el análisis con la distribución original. Ok. O sea, ustedes si hicieron el logaritmo, después tienen que transformar nuevamente usando la exponencial. Supongo que consultaron con algún modelo para hacer la parte del logaritmo y todas esas cuestiones. Creo que yo se los dije muy al pasar y creo que también les dije muy al pasar lo otro. Hubo algunos grupos igualmente que lo hicieron bien, ¿sí? O sea, el análisis del rendimiento de un modelo predictivo siempre es sobre la variable de interés en su distribución original, no una distribución alternativa, porque si no podemos hacer la trampa de alteramos la distribución y el modelo mejora su rendimiento, pero eso después no nos sirve para nada porque nadie va a pagar a la verdulería y paga con el logaritmo en pesos, ¿sí? La economía funciona con otra distribución. Entonces hay diferencias en términos matemáticos cuando se usa una distribución o la otra, ¿sí? Sí, sí. Ok, entonces lo volvemos a pasar, digamos, con la exponencial al normal. Eso antes de calcular el R cuadrado y todo eso. Pero después, ustedes trabajaron mucho variables ordinales sin el orden original. O sea, no sé, tienen gráficos que, por ejemplo, arrancan en primario completo. Después vienen a primario incompleto. Después secundario completo. Bueno, si se hace algo de tipo ordinal con una variable de tipo ordinal, traten de respetar el orden en los gráficos y de respetar el orden en general. Y no recuerdo en el modelo, yo lo estoy viendo muy chiquito ahora. No sé por qué no lo puedo agrandar. Ah, debe ser porque tengo abierto. No, sigo sin poder agrandarlo. Bueno, en el modelo no sé cómo trabajaron la variable nivel educativo. Si la pasaron como cuantitativa, si separaron el 7 y el 9, ¿sí? Básicamente no tomamos la no respuesta, que entiendo que es el 9, en ese caso. Sí, y el 7 tampoco entonces. No, el 7 tampoco. Sí. Bueno, el 7 eran los nulos, ¿no? O algo así. No, el 7 es sin instrucción. Ah, sin instrucción. Sí. Que si vos la tomás solo del 1 al 6 es ordinal la variable, pero la 7 ya no es ordinal. Ok. Porque la 7 debería ser la 0 para que sea ordinal, ¿sí? Y bueno, la 9 ni hablar, porque la 9 es no respuesta. No, sí, la 9 no la trabajamos, pero tuvimos una inconsistencia ahí con la 7. Tendríamos que en realidad para tomar 100% ordinal, sacar la 7, sacar la 9 y tomar del 1 al 6. Sí, igual yo les diría que la trabajen como si fuera categórica, pero si quieren también corregir, pueden colapsar lo que se dice colapsar la categoría 7 con la categoría 1. O sea, las mezclan, las trabajan conjuntas. Ok. Entonces podríamos, bueno, entonces o normalizar ordinal o irnos a categórica en lo que sería el nivel educativo. Sí. Y pasar lo normal, o sea, no usar logaritmo. Pueden usar el logaritmo. Yo la verdad les recomiendo que no lo usen. Okay. Porque se están complicando todo innecesariamente. Yo les diría que vayan directo al modelo con la variable original y listo, y traten de construir un modelo con la variable original que supere 0.2 en el R cuadrado. Sí. Y listo. ¿Algo más? Sí, yo les había dicho lo de los gráficos, ¿sí? Sí. ¿Qué cosa de los gráficos? Que están usando variables ordinales y no están respetando el orden en los gráficos. Ok. Acá, ¿Decís en el de tortas, por ejemplo? No sí. recuerdo en cuál. El de tortas en general no tiende a tener orden, pero el de tortas les dije, el de tortas ya no se suele utilizar tanto porque no es tan fácil de distinguir, no es tan intuitivo, hay que moverse a ver con lupa. Los gráficos de tortas medio que pasaron de moda, pero más que en los de tortas les estoy diciendo en gráficos tipo barras, ¿sí? Sí. A ver, agrandá alguno- pueden, porque la verdad que lo estoy viendo muy chiquito, el de arriba. ¿Sabes qué? Voy a cambiar, tal vez es por la Sí, pantalla. me parece que Está inclinada. compartiste sin querer en 3/4 o algo así. No, me parece que es por la pantalla que está tipo en vertical. Espera, ahí te cambio de pantalla.
Bueno, en tasa de desocupación por sexo, ahí tienen un error en el eje Y. Ahí a ver. O sea, fíjense que ustedes hacen comparaciones y están todas en distinto rango. O sea, fíjense que uno está del 4 al 18, o los ponen por separado. Uno está del 4 al 18, otro del 40 al 55 y otro del 42,5 al 60. O sea, los rangos son distintos en todos los gráficos. No está mal que los rangos sean distintos, pero si los presentan así uno al lado del otro con distintos rangos, nada, a veces puede ser tramposo. Ahí, a ver, abajo, ese gráfico quería ver. Fíjense que está desordenado. Fíjense, o sea, está ordenado según el N de observaciones. Claro, sí. Claro. Que entiendo que quizás lo hicieron deliberadamente, pero... Sí, o sea, sería cuantificar, digamos, las observaciones que tienen secundario incompleto, por ejemplo, en cada uno de los cosos y así. Y después hay otro gráfico respecto a este que marca un poco a la inversa porque marca el nivel educativo y los ingresos por tal nivel educativo. O sea, para que sea más intuitivo debería ser sin instrucción, primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, universitario incompleto. Aunque acá creo que no llegan a universitario. Sí, superior. Sí, superior. Listo. Bueno, o Perdón, sea, pregunta en general de lo que estás diciendo. sí. Yo entiendo, está bien, está bueno ese detalle como para poder ser más profesional, pero a nivel general esto no creo que haya sido un stopper para no promocionar. No, esto no fue un stopper para no ¿Cuál fue? promocionar. ¿Qué es el cambio que yo tengo que hacer para en la próxima entrega que vos digas, bueno, este está para promocionar? O sea, ¿cuál es el cambio puntual? Lo Más allá de central lo que es lo mismo que le dije al otro grupo. Sí. Tema grave, porque, a ver, tema grave es cuando una variable que es ordinal o es cuantitativa, Sí. confundís ambas. ¿Ese lo decís por cuál de todos los gráficos? ¿Por este? No, por el modelo. Sí, por el último punto sería. Sí, por eso. Ok. Fíjate nivel educativo ahí. Ahí, nivel educativo. En las demás lograron trabajarlo bien. Pero nivel educativo tiene un solo coeficiente. Les debería aparecer como les aparece en sector, por ejemplo. ¿Cómo te aparece en sector? Fíjate que sector vos tenés distintas variables. Hoteles y distintas variables, no, categorías. Sí. Y en Cato Cup también. Bueno, en nivel educativo se comieron eso. Bueno. Entonces, vale la pena, yo para, viste, darle foco a algo y hacerte una presentación nueva, nada, más puntual. No hace falta que la presentación sea nueva, solo corrijan estas cuestiones. O sea, lo más grave que les marqué a todos, porque es un concepto que va del principio del cuatrimestre al final, es trabajar variables categóricas como si fueran cuantitativas. Nivel educativo deberían haber detectado que no es una variable ordinal y tampoco es una variable cuantitativa. Entonces no debería tener un solo coeficiente. Ese es el error más grave. Lo otro va sumando de a poquito, ¿sí? Pero si hubieran hecho todo lo demás y quizás esto estuviera bien, tendrían un 6. Ok. Porque es un error conceptual importante, ¿sí? En relación a lo que vimos, al contenido que vimos durante el cuatrimestre. Bueno. Sí, lo llevamos, vamos a intentar... ¿Hasta cuándo se puede entrar el otro, perdón? El miércoles. ¿Miércoles? Ok. Sí. Sí, vamos a principalmente hacer cambios en esto y cualquier cosa preguntamos por el campus, ¿no? Bien, sí, o me pueden escribir también. Pero es eso, ¿eh? No es otra cosa. Si ustedes acá trabajan a nivel educativo, como trabajar un sector, listo. Si pueden corregir lo otro, mejor, ¿sí? Igual, decís porque, no entiendo igual mucho, el sector porque Fíjate que vos en sector tenés distintas categorías. Digamos. Claro, porque pusimos Tenés categorías. administración pública, tenés enseñanza, tenés comercio, tenés construcción, y cada una de esas categorías tiene un coeficiente distinto. Sí, está bien eso. En nivel educativo ustedes tienen un solo coeficiente. Entonces, ustedes a sin instrucción le estarían sumando más plata que al que tiene universitario completo. ¿Me seguís? Según el modelo que ustedes construyeron, alguien sin instrucción va a ganar más plata que alguien que tiene universitario completo. Y alguien que no respondió va a ganar más plata que alguien que tiene universitario completo. ¿Sí? Ese es el error, más bajado a tierra. O sea, el modelo de ustedes debería poder advertir que alguien que no tiene instrucción gana menos que alguien que tiene universitario completo. ¿Sí?
Bueno. ¿Se entiende, Marcos? Sí, no, igual no sé en cuál decís el que gana más, o sea, ¿dónde estás viendo para...? Ahí, fíjate, nivel educativo tiene una barrita verde. Sí, sí, está bien. Edad también tiene una barrita verde. ¿Eso qué significa en edad? Que en cada año de edad, o en un trabajo, una persona más grande tiende a ganar un poco más, lo cual tiene sentido. Sí. Ahora, en nivel educativo, la barrita esa verde no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque la barrita verde implica que a medida que aumenta en una unidad, se va multiplicando, esa barrita verde se va multiplicando. Entonces, en el 1, primario incompleto, vos tenés esa barrita verde. En el 2, primario completo, tenés 2 barritas verdes. En el 3, secundario incompleto, tenés 3 barritas verdes. Y así hasta llegar al 7, que es sin instrucción. Entonces, el que no tiene instrucción, según este modelo, gana 6 barritas verdes más, de esas que tenés ahí. Ok, está bien. Sí, digamos que acá sacamos el promedio, o sea, está bien. Bueno, sí, no es un cambio muy grande igual para hacer, es como lo que hicimos en sectores. No, claro, es como lo que hicieron en sectores y después, nada, si pueden ver las otras cosas, lo del análisis, no utilizar la transformación también sería importante, ¿sí? En el análisis, no utilizar transformación, ¿por qué punto lo decís? Por este mismo. Por lo del logaritmo decís, ¿no? Sí. Ustedes están analizando el logaritmo y la idea es analizar la distribución original, que es una distribución tipo Pareto, log normal. Ok, perfecto. Esos son los dos, digamos, puntos. Eso es lo más importante. Para este. Y después, algo más particular como para llegarle a... No, lo de los gráficos, si lo pueden mejorar un poco. Lo del ingreso yo les marqué que estaba bien trabajado. El análisis que hicieron por actividad les dije que estaba muy bueno. Sí. Es que en verdad, el que dijiste antes de los gráficos, nada, depende tal vez cómo si lo lo ves. quieren dejar así, En este yo caso ya les digo. fue por observación. Está bien. Si lo quieren dejar así, yo ya les digo, esto es una observación menor, no es una observación importante. Lo del modelo sí es importante porque según el programa de la materia, la parte de promoción es el modelo. Y ustedes cometieron un error importante. Si bien después en otras variables lo trabajaron bien, cometieron un error importante con nivel educativo y después hicieron el análisis en una distribución que no era la original. ¿Sí? Con esas 2 correcciones ya estarían promocionados. Bueno, listo, Luisito, listo. Bueno. Gracias por la devolución y lo vamos a elaborar y te lo entregamos antes del miércoles. Perfecto. Nos vemos, Marcos. Dale. Abrazo, gracias. Bueno, Ignacio. Profe, perdón. Teníamos hasta el miércoles para entregar, ¿no? Sí, fíjense que ya está la tarea en el campus. Ah, listo. Genial. No lo había visto. Gracias. Bueno, no sé quién más. Que no sean los del 142. No sé el resto. Profe, ¿me puedo retirar yo? Que así... Sí, vayan tranquilos los que quieran ir yendo. Es que se queden solo los que tienen que hacer consultas, ¿sí? Perfecto. Gracias. Buen fin de... Nos vemos. Buen fin de semana. Sí, profe. Ahí de mi grupo ahí le comparto. Sebastián Hernández. Sí. Ok. Bueno, ustedes cometieron un error que también tiene que ver con conceptos de la primera parte del cuatrimestre. Pregunta de parcial, ¿cuándo se utiliza correlación de Pearson y cuándo se utiliza correlación OB de Kramer? Okay. Pregunta de primer parcial, sí, eso ya lo deberían manejar a esta altura del cuatrimestre. Aplicaron correlación de Pearson donde no va. Ok. Después nos marcó del R2. Bueno, ese sí estaba obvio. Pero después, ¿algún otro tema que se tenga que mejorar? No, lo más grave es lo del... Bueno, lo del R2, son esos 2 temas. Es que es como antes. Bien. Aplicar correlación de Pearson a nivel educativo es un error grave a esta altura del cuatrimestre, ¿sí? Okay. Porque a nivel educativo no es cuantitativa y nosotros vimos que cuándo se utilizaba la correlación de Pearson, con qué tipo de variables. Okay. De hecho, fue la correlación que más desarrollamos, ¿sí? Okay. Bien, sería eso. Acá fíjense que el modelo está totalmente exagerado, de hecho les da más en test que en prueba. Fíjense que hay algo mal ahí, yo no sé qué es lo que están haciendo mal, pero estoy seguro que hay algo mal. Perfecto. Bien.
Perfecto, entonces ajustamos esas dos partecitas y estaría, ¿no? Sí. De resto está todo bien, los gráficos y todo eso. Sí, en general me pareció que estaba bien. Piensen que, bueno, no hacer el análisis sobre el logaritmo natural también, Ok, sino trabajar el análisis sobre la distribución original, o sea, imputar directamente con la distribución original. Yo eso se lo recomiendo a todos para el trabajo práctico. Es un tema quizás no tan importante. Si tuvieran solo ese error y no tuvieran el otro, también se habrían sacado un 6, ¿sí? Pero aplicar un concepto que vimos en el primer parcial, la correlación de Pearson se usa en este caso, y que en un punto también es confundir una variable de tipo cuantitativa con una cualitativa, ¿sí? Que ese fue un error muy común. ok. Bueno, eso. Listo. Gracias, profe. De nada, Sebastián. Bueno, no sé quién sigue. Profe, Prendiste la cámara, Sebastián, ¿eh? Sí, una Fabricio. consulta rápida. Sí. Yo no llegué a presentar el trabajo práctico en la primera entrega porque, bueno, me quedé solo y lo estoy haciendo solo. ¿Tengo forma todavía de presentarlo para Sí, recuperatorio como en cualquier materia. Lo presentás en la fecha de la tarea del recuperatorio. miércoles? Sí, fíjate los errores que cometieron los demás, no cometas los mismos errores. No, perfecto. Con eso ya cuento como con un adelanto, digamos. Bien. Bueno, muchas gracias. De nada, y aunque lo hagas solo, fíjate que la exigencia es lo mismo que si lo hicieras en grupo, ¿eh? Tienen que estar todos los puntos. Sí, eso tal cual. Todavía estoy con la parte de, bueno, con el último punto del modelo, así que nada. Ok, Gracias, profe. nada. Hasta luego. Joaquín, Hola, profe. buenas. Buenas. Estuve viendo lo que sería la presentación de los otros y medio que tenemos que hacer el modelo desde cero. No sé si hace falta que comparta o... a ver. ¿Tienen que hacer el modelo desde cero? Y... porque... no, lo vi muy distinto a lo que hicieron ellos, ¿no? Tengo que diferenciar las categorías cuantitativas, todo tengo que hacer. Sí, ustedes, si no recuerdo, metieron muy poco texto y como que copiaron y pegaron tabla, 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 si no recuerdo mal también. Sí. Sí. Bueno. Sí, es eso. En cuanto saco las tablas, de ahí quién tendría que hacer una presentación, una... No, lo que ya tienen, pero no tabla, 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 sino explicar un poco, ¿sí? Escribir un poco, Sí. poner gráficos que sean más intuitivos, porque estar viendo tabla, 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 una tabla atrás de la otra, medio que no... se vuelve medio engorroso el análisis. Un gráfico es mucho más intuitivo, ¿sí? Sí. Podés tener una tabla cuando busques resumir alguna información, no sé, tasas, ¿sí? No sé, o una tabla resumiendo medidas de posición de alguna variable. Bueno, eso sí puede estar. Ahora ya, si es una tabla, otra tabla, la idea de procesar es no pegar tablas, sino pegás de una a la tabla de la base y listo, ¿sí? Bueno. Y el modelo regresional, yo no sé si hay algún capítulo en el... para hacer, volver a estudiar en el Chapman. No, en el libro de Chambano y Rey, No. ahí sí, no sobre regresión lineal, pero tenés otros modelos si te interesa, cómo hacerlos con R. El de Schroeter, el de María Eugenia Schroeter, ese es todo sobre regresión lineal. Quizás esté muy técnico y poco, o muy estadístico y poco informático, por decirlo de alguna manera. Pero ese es todo el libro de sobre regresión lineal, ¿sí? ¿Cuál era? Perdón, ahí lo anoto. El de María Eugenia Schroeter. Y si se quieren apoyar en la IA no hay problema, solo les digo, fíjense bien qué hacen. Bueno. Les recomiendo que trabajen con la variable en su distribución original y les recomiendo también que le pongan mucha atención a distinguir cuándo una variable es cuantitativa y cuándo es cualitativa. Dale. Esto de distinguir las variables,
entiendo sí o sí que va para el modelo de regresión lineal, pero en los anteriores puntos, ¿también lo tengo que revisar? ¿También está mal Sí, ahí? porque imagínate que vos calculás una media de nivel educativo. Sí, Y no existe la media de nivel educativo. claro. Porque vos no podés tener 3,5 nivel educativo. O sea, o tenés secundario completo, es una variable categórica. O tenés secundario completo, o tenés secundario incompleto, o tenés... Si querés a eso le podemos dar números, pero no hay una media, ¿sí? Claro. No hay una mediana. Puede haber una moda. Sí puede haber una moda en una variable categórica. Bueno. Voy a acumular eso con lo que le dijo a los otros grupos. Perfecto. ¿Quién más? A ver, alguien había escrito algo ahí. Esperen que... Santo líquido, no te puse la nota. Bueno, ahí anoto y ya chequeo. ¿Vos ya deberías estar promocionado? Sí. Bueno. Al resto ya les aparece la nota, ¿no? Fíjense que, o sea, todos regularizaron la materia, ¿sí? Las correcciones son para promocionar. Bueno, no sé qué otra pregunta hay. Cabezas. ¿Se me escucha? Sí. Sí. ¿Le puedo compartir? Sí. Ahí va. Cabezas. Perdón, profe, entonces ya me puedo retirar. Sí. Muchas Bueno, gracias. ahora en cuanto termine la clase te subo, me fijo bien si subió o no la nota. Y corrijo eso. Está bien igual que me señalen eso porque son un montón de notas que hay que subir, siempre alguna se me pasa. O alguna me equivoco. Sí. Dale, gracias, profe. Bueno. Cabezas, ustedes mezclaron secundario con terciario, no entendí bien lo que hicieron. Sí, también nos habíamos equivocado en alguna parte en los aglomerados, pero cosa de nosotros en plan. Capaz por eso hubo confusiones entre nosotros. Bueno, y el modelado también lo pueden mejorar. Bien. El 4 sobre todo nos dijo que estaba muy mal. ¿El modelo? Sí, ¿dónde está? Acá. Claro, el modelo. Sí, primero ahí, el Cucuplot, son el único grupo que les pasó eso. O sea que les da así el Cucuplot, que es raro. Puede ser porque no trabajaron el logaritmo ustedes. Pero no, hay otros que tampoco trabajaron y me llamó la atención ese Cucuplot. ¿Dejaron los ceros? ¿Tienen valores 0 y los -9 en el modelo? ¿Tuvieron algún problema para detectar la no respuesta? Fíjate que el R cuadrado que les da también es 0,03, o sea, ahí seguro que hay algo que hicieron mal. Puede ser, tendría que verificar lo otro. Pero seguramente sí. Bueno, fíjense que el modelo les debería dar, si está bien, a medida que pongan variables que tengan algún sentido, mínimo les debería dar 0,1. Okay. Ya si construyen algo con más cantidad de variables, más sólido, les debería dar arriba de 0,2. De acuerdo. Si les da el R cuadrado 0,03 y ahí se ve claramente en el Cucuplot que hay un problema, es que hay algo que están trabajando mal, ¿sí? Bueno. Bueno, más que todo era eso. Porque lo demás que hicieron me parece que estaba bien, pero ahí... Y no, después parece que nivel EDA trabajaron mal, ¿sí? Como le pasó a los otros grupos. Sí. Ese fue un error muy común. Bueno, corrijan eso. Dale, gracias. No, de nada. Bueno. Más. ¿Quién más? Bueno, si los demás ya están, les digo a los de la división 142. Tengo que abrir el otro... A ver, el otro Excel. ¿Profe? Sí, Carlos. Sí, yo estoy de una compu prestada, así que no tengo acceso al TP. Estábamos en el grupo de Cruz, Sicheli, yo y Suárez. La pregunta mía, más que nada, era hacer foco
sobre qué hacer más foco, ¿no? Yo sé que el modelo está bastante flojo, eso seguro que lo racemos. La pregunta realmente es si racemos todo de vuelta dándole un poco más de onda o solamente nos centramos en el modelo. El modelo y la parte de ingresos son las dos partes que les marqué a ustedes. Porque ustedes hacen todo el análisis a nivel nominal. Sí, hicimos macana ahí, pero sí. Bueno, solo esas dos cosas. Perfecto, nos centramos en eso y entregamos de nuevo. Sí, lo demás déjenlo como está porque está bien. Perfecto, muchas gracias, profe. De nada. Bueno, ¿el resto? Bueno, Alex. Con alguno de ustedes hablé a la mañana, si no me equivoco. No recuerdo quién fue que se conectó. Buenas. Sí. Buenas. Sí, con Luciano hablé. Sí, conmigo. Ustedes eran los que tenían una... había dos casos. Hay un cuadro que tenía todos ceros. No es el caso de ustedes. No. No, ustedes la desocupación de Ushuaia. Sí. Bueno, les da 0. Si no estoy viendo mal. Lo cual no tiene ningún sentido. Están procesando mal, ¿sí? Ok. Eso les digo, o sea, puede haber diferencias leves, no sé, porque realizaron un filtrado. Pero estoy seguro, hoy lo chequeé con Luciano, que la desocupación de Ushuaia es de alrededor de 5 puntos. Entonces, hay un margen de error, pero acá ya es bastante grande. Fíjense de aproximar, aunque sea, ¿sí? Los resultados. Sí. Chequen con la página del INDEC. Después, la deflación también tenían errores. Vayan a la parte de la deflación. ¿O no tienen gráfico de deflación? Esa parte creo que les había marcado que estaba bien. Acá, no. Entonces, No, puede ser que tenga, que si nos ponemos ahora a verlo. No, eso no, ¿eh? y esta es la conclusión. O sea, a ver, están analizando el logaritmo ahí también. Bueno, podrían mejorar eso. De hacer lo mismo que le dije a los otros grupos, de imputar directamente sobre la distribución original. Pero vamos más arriba. El problema más grave era, las tasas que les daban cualquier cosa. Y después que el ingreso no... A ver, ahí. No, para ese cuadro. ¿Por qué alguien me preguntó por ese cuadro hoy? Bueno. Bien, fíjense el eje Y. En los ejes lo que se tiene que detallar es cuál es la categoría con la que se está trabajando. En ese caso no es el ingreso promedio, ¿sí? El ingreso promedio, si ustedes lo que les interesa mostrar eso iría en el título, es el ingreso en pesos, el eje Y. Después, ustedes ahí no tienen solo el promedio aparte, tienen el promedio porque lo agregaron, pero tienen la mediana, el tercer cuartil, el primer cuartil, tienen el rango intercuartílico. Entonces ponerle ingreso promedio, medio que no tiene nada que ver con el cuadro, ¿sí? Y después estaría bueno que esté, como están otros grupos, la evolución del ingreso en términos reales, ¿sí? Ok. Porque si no, deflacionar un solo trimestre medio que no tiene gracia. O trabajar con un solo trimestre menos si es el último. Pero bueno, si no hacen eso y corrigen lo de Ushuaia, en el modelo mejorar un poco el análisis también. Creo que eso no se los marqué, pero pueden mejorar el análisis del modelo. O sea, tienen 3 errores ustedes. Bueno. Sería eso. Gracias, profe. De nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo quería consultar que no está la